yo sé que en la cámara a lo mejor no se ve bien. ¿En qué momento, me pregunté anoche, en qué momento nos perdimos tanto? El título de hoy día a lo mejor no le va a hacer el honor a la profundidad con lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces no es un tema. De hecho el título es La belleza de su gracia. Y anoche, dando los últimos retoques en el tema, no pude hacer otra cosa que tener un espíritu de arrepentimiento, Juan, Carlos, Gastón, Omar, porque cuando uno está delante de su presencia, entonces me hice la pregunta, ¿en qué momento nos perdimos tanto? Que para tener un momento de adoración tenemos que asistir a un espectáculo, en un show cristiano. ¿En qué momento nos perdimos? Que para poder tener ánimo tiene que haber una palabra de un hombre que me deje a mí colgando del techo, que grite, que hayan cosas sobrenaturales. ¿En qué momento nos perdimos? Si solo nos basta su presencia, reconocer a Dios, que no es que esté un día domingo, Él está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, conmigo, sobre mí, detrás de mí y delante de mí. Quiero relatarles algo, es un hecho verídico, pero antes de relatarles algo que lo leí en un libro de Mac Lucado, un escritor precioso, y me gustó mucho la historia, porque de alguna manera nos va a ayudar mucho hoy día. Y antes de ir, hay en Romanos capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5, en la Reina Valera 60. El apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, y así tendremos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios, cuando un país no tiene paz con otro país, ¿qué es lo que sucede? Hay guerra. Y la que estamos viviendo hoy día en el planeta. Y en este caso, está hablando de eso. La única forma de tener paz con Dios, o sea, la humanidad está en guerra con Dios y Dios con la humanidad, pero puede producirse la paz habiendo un mediador que pueda decir: yo voy a intervenir en esta guerra. Ahí se entiende un poco lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto? Y tenemos por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos hoy día firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nótese esa palabrita que nadie quisiéramos tener. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo para que entendamos que en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado a toda la iglesia. Sí, Señor, amén. Oh, gloria a Dios. Deja el último versículo nuevamente. Y la esperanza en las tribulaciones, cuando estamos pasando pellejerías, perdón la palabra tan coloquial que tenemos acá los chilenos, cuando estamos pasando por situaciones que no comprendemos, situaciones de salud, muerte a veces de un familiar, esa esperanza no nos va a avergonzar, esa esperanza va a llegar. No estamos creyendo así a ver si sucede o no. La esperanza es verdad. Jesucristo es el Señor de mi vida y es real. Y Él vendrá por mí. Y el día que yo parte de esta tierra, yo sé que voy a estar con Él. Es una esperanza, ¿cierto? Por eso no me avergüenza, no me va a avergonzar, porque eso va a suceder. Eso es lo que está afirmando. Y termina diciendo, el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Estamos? Voy a hablar de un deporte que es prácticamente de Estados Unidos, pero creo que en Venezuela y en Colombia sí el béisbol. Esto sucedió en el año 1995 en las ligas profesionales de Estados Unidos, donde los profesionales, comenzando ya, a punto de comenzar la liga, todos los jugadores de varios equipos importantes, entre ellos dos, se votaron a huelga. Dijeron, no vamos a jugar mientras no nos suban los sueldos y tengamos contratos más convenientes de los que tenemos hoy día. Eran jugadores famosos. Habían jugadores que su brazo costaba $1 millón por la capacidad que tenían para lanzar las pelotas. Habían gente que tenía una fama enorme, jugadores famosísimos. Y ellos dijeron, no vamos a jugar mientras no venga una nueva reestructuración en cuanto a sueldos, primicias y varias cosas que ellos pedían. Los dueños de aquellos clubes dijeron lo siguiente: ok, ustedes nos están presionando que no van a jugar y no podemos comenzar la temporada, y todas las entradas allá se venden por paquetes para el año y ya estaban compradas. Entonces era un problemazo. Sucedió que los dueños de estos equipos decidieron juntarse, aunque eran rivales. Ante esta situación se juntaron, hicieron una reunión en secreto
y, y tomaron la siguiente decisión: no vamos a ceder ante esta presión. Entonces la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a colocar un anuncio que se abren las puertas para todo aquel que quiera venir a jugar en estas ligas mayores. No importa, lo único que interesa es que corra y lance pelotas. Así fue el anuncio. Así que se llenó las filas donde se estaban haciendo las inscripciones de amateur, de personas de campo, gente de agricultura, gente que probablemente le gustaba el deporte, pero jamás en su vida iba a tener la posibilidad de estar en un club de ligas mayores. Nótese la situación, de la connotación de ser famoso, de ser partidos televisados, partidos relatados por los más grandes relatores de aquellos entonces. Es interesante lo que sucedió con esas personas. No eran jugadores de las ligas menores, de mayores, eran ni siquiera de menores, pues estas también se fueron, las ligas menores incluso también se fueron a huelga. Los partidos definitivamente se empezaron a jugar, obviamente no tenían no eran profesionales. De hecho, algunos estaban aprendiendo a jugar. Los entrenadores habían sido entrenadores de colegio. Entonces tampoco tenían la visión de estar en ligas a ese nivel. Lo interesante del asunto fue el siguiente, que el público no valoraba, ni siquiera se pronunciaba sobre la calidad de los jugadores que estaban participando en esos diamantes donde se jugaban los partidos. ¿Sabe lo que la gente le llamó la atención y se fascinaba? El entusiasmo con que esa gente jugaba, con la pasión como corrían y jadeaban porque físicamente no estaban preparados para eso tampoco. Pero les llamaba la atención con la alegría que entraban a la cancha. Es más, no eran las personas que pedían autógrafos. Ellos iban a las personas para que las personas le firmaran autógrafo a ellos, para agradecerles que hubieran venido a verlo jugar. Ocurrió un hecho que una persona envió una carta a uno de los clubes y diciéndole: pago $100,000 para que me dejen jugar un domingo. Lo único que querían ellos era estar. Lo único que deseaban era estar ahí frente a la multitud. En esa temporada, Carlito, no se hizo ningún home run, ¿se dice? ¿Ah? Ninguna pelota salió fuera del estadio. Es más, no alcanzaban a llegar a nada. No tenían poder para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Es interesante. ¿Qué los motivaba a ellos? El estar. El darle un valor tan grande,
porque cuando el entrenador les ordenaba que corrieran, ellos corrían. Cuando se necesitaba un voluntario para espantar moscas, una docena levantaban las manos, yo saco las moscas. Llegaban al estadio 3, 4 horas antes que se abrieran las puertas. Ellos engrasaban sus guantes y limpiaban sus zapatos. Cuando era la hora de irse a casa, se quedaban hasta que los empleados se hubieran ido todos, ellos se iban. Agradecían constantemente a los ayudantes que lavaban su uniforme, agradecían a los que servían los alimentos, agradecían incluso a los aficionados por pagar dinero para verlos jugar a ellos. La fila de jugadores dispuestos a firmar autógrafos era más larga que de los aficionados. Estos hombres se consideraban una bendición para el béisbol. No, perdón, estos hombres no se consideraban una bendición para jugar béisbol, sino que el béisbol era una bendición para ellos. No esperaban lujos, se sorprendieron, ellos se sorprendieron más que alguien los contratara. No exigían más tiempo en el terreno, estaban entusiasmados con la sola idea de estar jugando. En Cincinnati, el administrador general salió al terreno para aplaudir a los aficionados por haber venido a ver a su equipo, a verlo jugar. Y en gratitud dijeron, entreguémosles perros calientes a cada una de las personas que vino aquí con una bebida, porque esto es un milagro. Y sabe que la gente nunca pifió, nunca reclamó, porque la entrevista que le hacían al público era la siguiente: ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué viene a ver un juego donde no es pura gente que no tiene idea ni siquiera de lo que está haciendo? Y la mayoría decía, es que vemos a personas con tanto entusiasmo y tanta alegría que eso nos fascina. Y cuando leí eso, decía yo, ¿qué los hizo tan especiales? Sencillamente, ellos vivían algo que no merecían. Ellos vivían algo que no merecían. Estos hombres no llegaron a las grandes ligas por su habilidad para el juego, sino porque otros no quisieron estar. No los seleccionaron por ser buenos, los seleccionaron porque estaban dispuestos. No había ninguna pelea entre ellos por posiciones. No cuestionaban las decisiones del entrenador ni de los árbitros. No se ponía en duda a la administración. No había huelga, no había encierro ni paro. Vaya, estos hombres ni siquiera se quejaron de que sus nombres no aparecieran ni se cosieran en sus camisetas. Ellos lo único que querían era estar. Sencillamente estaban contentos por ser parte de un equipo. Iglesia querida, ¿no deberíamos nosotros también estarlo así? Pónganse en pie. Yo podría terminar aquí el sermón, porque lo que acabamos de cantar era para que nos arrodilláramos. ¿Qué valor le damos a la presencia de Dios? Pero mírennos, todos hemos alcanzado el uniforme hoy día. ¿Y sabe cuál es el uniforme? La belleza de su gracia. Pero una belleza que no merecíamos. Si usted no levanta sus manos, lo entiendo, no es su cultura, no es su costumbre.
líderes, predicadores, levanten sus manos. No pretendan que el Espíritu Santo levante las manos hacia usted. Tenemos que volver al principio, volver a apasionarnos con la belleza de su gracia. No tengo por qué ser motivado por alguien para estar. Yo quiero estar. Lo único que me interesa es estar. Tome asiento. Disculpe que lo haya hecho pararse. No tenemos la habilidad suficiente para ser parte ni siquiera de la liga del barrio, pero nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. ¿Merecemos estar ahí? No. ¿Le entregaríamos el privilegio a otro? Tampoco, para nada. Porque si lo que Pablo proclama es cierto, la gracia de Dios nos ha colocado en un equipo de ensoñación más allá de lo imaginable. No podemos imaginarnos cuánta gloria hay en Dios. Nos cuesta porque estamos en una situación diaria donde la naturaleza personal y el medio que nos rodea a veces nos consume. La palabra gracia en el hebreo es kajen y significa eso, belleza, algo preciosísimo. Déjenme decirles que hombres que alcanzaron la belleza de su gracia fueron hombres que mostraron muchas debilidades. Pero Dios siempre miró más allá de sus errores. Tal como lo dije la semana pasada, el diablo sabe y conoce tu nombre, pero siempre te llamará por tu error. En cambio, Dios, en la belleza de su gracia, Él conoce nuestros errores, pero siempre nos llamará por nuestro nombre. Sí, Señor. Y le quiero hablar de alguno de ellos. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Características de Noé. La característica principal de Noé: justo, irreprochable, perfecto en su generación, y caminó con Dios, pero embriagado se desnudó, se descuidó de uno de sus hijos, y ese hijo, por causa de esa situación, fue maldecido por ver la desnudez de su padre, pero él se emborrachó. Pero Dios dejó a Noé en una estatura gloriosa. Dios no ve el error. ¿Qué es lo que ve? Tu nombre. Amén, Señor. Abraham, su mayor característica de Abraham fue su fe en Dios. Su gran fe en Dios llegó a tal punto que Dios le dijo: este es mi amigo, yo no puedo tener secretos con él. Pero su humanidad lo llevó a engendrar un hijo donde no debía. Ismael. Hasta el día de hoy hay problemas con eso. Pero Dios siguió llamándolo su amigo, porque Dios no vio su error, vio su nombre. Un hombre que amaba la belleza de la presencia de Dios. Amén, Señor. Moisés, su mayor característica de él
fue su mansedumbre y su humildad. Una humildad extrema. Por esa característica Dios declaró: mi siervo Moisés, yo con él hablo personalmente. Esta es una figura de Dios. No es que él haya visto a Dios. A Dios jamás se ha visto, solamente a través de Jesucristo, y hoy día revelado por el Espíritu Santo, pero sí un día lo veremos. ¿Cuántos creen esto? ¿Cierto? Perdón que haga este ejercicio, pero levante su mano, porque esto es fe. Caminamos por fe. A Dios lo vamos a ver, y vamos a estar con Él, y vamos a conversar con Él. Primeramente, cuando llegue a su presencia, yo lo primero que le voy a preguntar: Señor, ¿no había otra carita? No. ¿Por qué Brad Pitt? Y yo, mira, vamos a tener un nivel de confianza con Dios, ¿cierto? Le vamos a pedir un minuto de confianza. Que Dios es bueno. Perdón. Estoy impactado de cómo Él me ama y cómo lo ama usted. No tengo vergüenza de derramar lágrimas delante de mi amado, que me ha formado, que ha pasado por alto mis errores. Puede adorar. Adore al Señor. Adore. Él ha pasado por alto mis errores, mi mal humor, mi mal genio, mis palabras maldillas, mis actitudes incorrectas, mis caídas. Las ha pasado por alto, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Moisés, teniendo todas estas características, a última hora comete unos errores que incluso le costó la entrada a la tierra prometida, que él tenía que pasar con ese pueblo, y tuvo que ceder esa situación. Dios tuvo que levantar a su ayudante, a Josué. Es más, el diablo andaba buscando el cuerpo de Moisés. Pero después, en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de sus 3 discípulos, aparece Elías y Moisés. Que Dios nunca vio el error de Moisés. Él vio su nombre. Nunca vio su error. Por eso le llamo la belleza de su gracia. Su gracia es mayor. Connie, su gracia es mayor. Yo necesito estar ahí. Su presencia es preciosa para mí. David, que el mismo Dios dijo: Él es conforme a mi corazón. La gran característica de David eran varias. Hay 2 que hay que rescatar. Su adoración por la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Cómo amaba la presencia de Dios! Y su humildad para reconocer su falta frente a Él. Aunque Dios decía y hablaba de Él,
David cometió grandes errores, graves, pero su humillación era tan grande que incluso su humillación era más allá de sus propios errores. Y se tiraba en la presencia de Dios. Entonces Dios dijo, tiene mi característica. Lo que quiero dejar en claro hoy día, que no somos merecedores, pero Dios sí se fijó en ti y en mí. Sí, claro que sí. Siempre y cuando caminemos con Dios como lo hizo Noé, viviendo una vida genuina como lo hizo Abraham, una persona con mansedumbre y humildad como Moisés, anhelar con angustia la presencia de Dios como lo hizo David. Solamente eso nos pide, hija. Nada más. No nos está pidiendo que seamos profesionales, sacerdotes grandes en la fe. Perdón, en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos pide adoración, nos pide devoción, anhelar su presencia. Escuché a un hombre hace años atrás, en un púlpito, creo que fue en Colombia, dijo lo siguiente, disculpe. Dijo, Señor, quítame, si quieres me quitas lo que tengo, mi casa, mi auto, lo que tú quieras, quítame. Déjame sin nada, Señor. Pero lo único que te pido, no me quites tu presencia. La presencia del Espíritu Santo en mí. Puede levantar sus manos. Disculpe el ejercicio. No me quites tu presencia, Señor, dígaselo. No me la quites, Señor. Yo dependo de ella. Dependo del Paracleto de Dios. Dependo de su guía, de su sabiduría, de su fuerza. Cuando no puedo más, cuando mis fuerzas no dan más, dependo de Él. No me quites, Señor, lo que le da valor a mi vida en esta tierra. Aleluya. Gracias, hermanos. Hay una historia en la Biblia, en 2 Samuel capítulo 6. Yo sé que nos va a bendecir a algunos de nosotros, pero también nos hará reflexionar. La historia se refiere a Abinadab y a Obed-Edom. Ya hemos escuchado bastante también de él. Estos dos hombres eran los dos levitas, pero de diferente generación. Y tenían varias cosas en común, o tuvieron varias cosas en común. Abinadab, diga conmigo, Abinadab y Obed-Edom. Obed-Edom. Exacto. Y tenían entre ellos varias cosas en común, pero el destino de cada uno fue muy diferente del uno y del otro, valga la redundancia. Las similitudes que tuvieron entre ellos, los dos levitas, Abinadab de la tribu de Judá y Obed-Edom de la tribu de Leví.
Los dos eran reconocidos sacerdotes. Eran gente que tenía claridad de la ley y de los principios de Dios. Los dos tuvieron el arca de Dios en sus casas, el arca de las alianzas. Los dos eran padres. Los dos tuvieron la necesidad de dejar que ambas casas tuvieran el peligro de la muerte. La pregunta que nace inmediatamente ante esto, ¿qué fue la gran diferencia entonces que hubo entre una casa y otra? La casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom. Moisés vivió una situación muy seria en un momento. Esto está en Números. Y la situación que vive él es muy grave. Se rebeló la tribu de Leví, parte de la tribu de Leví. Se rebeló contra Moisés y contra Dios. Podríamos decir contra Dios y contra Moisés. No acepto que Moisés siga dirigiendo los destinos de nuestra nación, habiendo visto cómo Dios usó a Moisés sacándolo con poder y con potencia y poder de la esclavitud de Egipto. Y me refiero a la familia de Coré. La tragedia fue tan grande que Dios intervino para reducir esto, porque es muy, usted después lo puede buscar y leer. Es muy bueno leer esta parte, porque Dios tuvo que intervenir y a toda la familia de Coré, más la gente que estaba, que se había alineado con la soberbia de este hombre en contra de Moisés, se abrió la tierra y se los tragó a todos. No les perdonó lo que había pasado, lo que habían ellos intentado hacer ¿cómo le llama esto cuando un golpe de Estado? ¿Qué tiene que ver con esto? Mucho. Porque en un momento estaba el profeta Elí. Quiero que tomen atención porque cada una de estas cosas que le estoy diciendo se alinea con una con otra. Tiene relación. Muchos años después, estaba el profeta Elí con sus hijos bastante perversos, pero él era el sacerdote o el sumo sacerdote, que incluso Ana, en algún momento, que fue la que dio a luz a Samuel después, llega llorando al templo o al lugar donde estaba el profeta o el sacerdote Elí, y Elí la confunde como que era una mujer que estaba borracha. Como era un sacerdote que había permitido cosas no buenas, descuidó la presencia de Dios. Y hubo guerra contra naciones que vinieron en guerra contra Israel, e Israel llevó
el arca a la guerra porque constantemente esto se hacía para llevar la presencia a la guerra, la presencia de Dios a la guerra y el pueblo pudiera tener éxito. Pero en este caso llevaron el arca como un amuleto. Entonces los filisteos en esta instancia, perdón, en esta guerra, Dios dejó que los filisteos ganaran y destruyeran al pueblo de Israel. Para hacer corto esto, los filisteos toman el arca, llevan el arca, la llevan a su templo, pero el tema es que ellos empezaron a llenarse de tumores y hubo muerte. Entonces dijeron ellos, esto es causa de esto, de este mueble, que era un mueble cuadradito, con 2 varas, todo en oro, con los querubines, y adentro se suponía que siempre estaba la presencia de Dios, o venía la presencia de Dios a morar ahí, que es una figura de Cristo. Algún día vamos a hablar sobre eso. Y se empezaron a llenar de tumores y morían. Entonces ellos dijeron, saquemos esto de acá. Así que colocaron el arca de las alianzas, el arca de la alianza, el arca del pacto, la colocaron encima de un carro, pusieron a 2 vaquitas y le pegaron las vaquitas y dijeron, sigan. Y las vacas empezaron hasta que llegó a esa cajita, llegó a la casa de Abinadab, a la casa del sacerdote. La Biblia dice que en esa casa estuvo 20 años. Ahí hay un tema que no vamos a entrar hoy día, dice que fueron muchos más, pero la Biblia dice que estuvo alrededor de 20 años. Justo en los 20 años que estuvo, estaba gobernando el rey David. Y el rey David dijo, voy a traer el arca a Jerusalén, donde debe estar. Así que 30.000 personas se prepararon, entre ellos soldados, sacerdotes, levitas, todo el mundo hizo una campaña y dijo, hagamos una carreta también, una carreta nueva, con madera nueva y con dos bueyes nuevos, ¿ya? O terneros, no sé cómo era, no me acuerdo. Pero que nunca esto sea todo nuevo. O sea, dándole dignidad al asunto. El asunto es que cuando van a buscar ya y se dirigen hacia la casa de Abinadab, al lugar donde estaba Abinadab, hacen todo eso, ponen la figura, perdón, el arca la ponen arriba de la carreta, y el padre Abinadab tenía varios hijos, Eleazar, Uza y Ahío, creo que era el otro, 3 hijos. Pero le dijo a sus 2 hijos, que eran levitas también, le dijo, usted acompañen en esta travesía para que lleguen esta arca llegue a su lugar donde el rey David quiere que llegue. Así que ellos iban al costado, uno a cada costado. Dice la Biblia que en el camino los bueyes trastabillaron y se la dio la carreta. Y el arca tambaleó, se desequilibró y Uza le puso las manos para firmarla, para que no se cayera. Y dice que Dios, así literal, dice que Dios se enfureció y lo mató. El desconcierto que hubo fue tan grande que dijeron, ¿cómo es posible que nosotros haciendo algo tan bueno ocurra esta tragedia?
nadie se acordó que la presencia de Dios, el arca del pacto, la orden era la siguiente: nunca se debería llevar el arca en algún instrumento que no fueran los hombros de los sacerdotes elegidos, que era la tribu de Leví. Gente que Dios destinó para ser los sirvientes y los que llevaran en sus hombros el arca. Entonces David dijo: no vamos a llevar el arca. Algo sucede. La Biblia dice varias cosas sobre este asunto. Se atribuló. El desconcierto fue grande en David. Pasaron miles de pensamientos sobre eso en su cabeza. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué no funcionó esto? Entonces dijeron todo: tenemos que dejarla en alguna parte. Y ahí donde aparece Obed Edom. Ah, pero aquí hay un levita por aquí cerca. Dejémoslo en esa casa. ¿Sabe? Cuando sale el arca de los filisteos y llega a la casa de Abinadab, fue por muerte. Ahora llega a la casa de Obed Edom por la misma razón, por muerte. Entonces era lógico que la gente dijera: el que tenga el arca del pacto va a sufrir calamidades, ¿no? Lo interesante fue que la recibe Obed Edom. Por solo 3 meses estuvo en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Es más, murió un hijo, en este caso Usa. Pero dice la Biblia que la casa de Obed Edom fue terriblemente bendecida, al punto de no dar más de bendición. ¿Cuál fue la diferencia entonces? ¿Por qué en una casa estuvo 20 años y no pasó nada? ¿Y por qué en otra, en solo 3 meses, estas personas fueron grandemente bendecidas? ¿Se acuerdan que hablé de Coré? La rebelión de Coré. Bueno, Obed Edom, donde estuvo el arca 3 meses, venía de ese linaje. Era familia venía de este hombre que se rebeló contra Dios. Entonces uno se hace la pregunta: ¿cómo es esto entonces? Y yo me hice la pregunta para mí, y yo quiero que usted reflexione conmigo. ¿Cuál fue la diferencia? Si los dos sacerdotes teniendo tantos puntos en común, ¿por qué la Biblia resalta tan vehemente la diferencia final entre ellos? Y solo radica en que Abinadab vio el arca de la alianza o del pacto, no en la forma ordinaria en que la vio Abinadab. La forma ordinaria no es una mala palabra. Nosotros vivimos vidas ordinarias constantemente, ¿cierto, hija? Ponte en pie, Dianita. Ponte en pie y dilo fuerte. ¿Qué es para ti? Date vuelta. ¿Qué significa la palabra ordinaria? Que no tiene que ver con algo malo. Común. Algo común.
algo normal. ¿Quién dijo normal? Normal. ¿Alguien más tiene Ya, gracias, Dianita. No es mala la palabra. Comer es algo normal. Ir a la cama, acostarse, es algo común. No hay mayor relevancia. Pero ¿qué diferencia hay cuando se dice esto es algo extraordinario? Ayúdenme. ¿Qué significa extraordinario? ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra extraordinario, Connie? A ver, sumamente bueno. Fuera de lo común. ¿Ah? Majestuoso, qué bueno. Maravilloso. Superior. ¿Qué? ¿Quién dijo magnífico? Magnífico, bien. La dama la damita que está ahí atrás. ¿Sí? Qué linda palabra. Admirable. ¿Alguien más tiene más adjetivos? Son muchos. Cuando uno dice, este jugador es extraordinario, es porque hizo algo que nadie lo hace. Juan, ¿tienes algún adjetivo o algún calificativo más? No se te viene. Pero es que son muchos. Extraordinario. Es algo que no. Mi suegro decía algo que nos daba mucha risa. Salíamos a visitar a veces a personas y su esposa, mi suegra, le hacía siempre cosas muy ricas. Y donde llegaba, comía lo mismo que mi suegra le hacía, con empanadita, pollito asado y todo ese cuento. Pero él terminaba diciendo en nuestra casa, decía, wow, ¿sabes, Yola? Primera vez que como esto. Es extraordinario. Y ella lo quedaba mirando. Lo hacía por agradecer, por una forma. Sureño. ¿Qué quiero terminar con esto? Y quiero que se ponga en pie. El pasado de Obed-Edom no condicionó su deseo de adoración. Amó la presencia de Dios. Dijo, esta es mi oportunidad que no tenía idea que me iba a pasar a mí. De hecho, yo creo que primera vez que veía al rey David. Para mí, no dice la Biblia eso, pero para mí, por el contexto, yo creo que era la primera vez que veía al rey David. Pero no fue tan impresionante el rey David para él. Lo que le impresionó, cómo Dios lo miró a él para tener algo tan extraordinario en su casa. Esto de que el hijo de Abinadab, con tan fácil fue para él colocar la mano para que no se cayera el arca, me imagino que ellos vieron un mueble en su casa, un mueble bonito. Como cuando se tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. A lo mejor ellos vieron, congreguémonos, es bueno. Una vez cada 15 días está bien. Cuando vemos las cosas de Dios en forma común, ordinaria. Yo sé que usted no lo ve así. Yo sé que usted ve a Dios en forma extraordinaria. Es la belleza de su gracia. Por eso quiero que usted quiebre su corazón, porque no lo merecíamos estar en estas ligas mayores. Era el pueblo de Israel el elegido.
Y porque ellos no quisieron estar, nosotros tuvimos acceso a este llamamiento maravilloso y extraordinario. No merecíamos tanto amor. Que pasen los levitas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Puede levantar sus manos y decir, repita conmigo, no merecía tanto amor. No merecíamos tanto amor. Señor, voy a cuidar tu presencia. No va a ser algo rutinario. Va a ser cada día, va a venir con cosas nuevas, nuevas alabanzas. Saldrán de mi boca, Señor, aunque pase por valles de sombra y de muerte, mi alabanza estará de continuo en tu corazón, Señor. Cada día voy a depositar mis palabras en el banco de tu Espíritu, Señor. No importa si soy o no soy, si estoy o no estoy, a mí lo que único que me interesa es vivir en la presencia del Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Cantemos esta alabanza que tenían preparada.